Porque es más fácil crecer 10 veces más tu negocio que duplicar tu facturación. Presta mucha atención porque en el siguiente video te voy a explicar por qué es más sencillo poder crecer 10 veces más que simplemente hacer el doble. Y si tú recién estás empezando a escuchar esto, probablemente digas, eso es ilógico, ¿no? No tiene nada de sentido. Pero después de terminar este video y durante los próximos minutos, que voy a explicarte cómo cambiar el paradigma que te está estancando en el mismo nivel de resultados que llevas teniendo durante los próximos meses o años con tu negocio, vas a entender cómo es que puedes potencializar y crear un efecto catalizador que te permita no nada más pensar en objetivos que te permitan, válgame la redundancia, duplicar, sino crecer hasta 10 veces más los ingresos que te habías proyectado para este año. Ahora, quiero que te pongas a pensar, ¿cuál es esa cifra que tú proyectaste ganar para este año? Probablemente esté rondando las 6 cifras, probablemente esté rondando las 7 cifras. Estoy hablando de quizá 50, 100 mil dólares extras al año, 200, 500 mil dólares extras al año. La cifra que tú hayas puesto, te hayas proyectado, no en facturación, sino en utilidades. Ahora, quiero que a esa cifra le agregues un 0. ¿Cómo se te hace de factible lograr esa cifra? A simple vista dices, es que esto es imposible, ¿no? Esto me va a tomar años poderlo hacer. Y mira, yo tengo más de 10 años escalando negocios, construyendo negocios de cero, delegando, operando, liderando y enseñando a otros a tener efectos catalizadores dentro de su vida y dentro de sus negocios que les permiten generar un ciclo de crecimiento exponencial. Eso lo hago en uno de mis servicios de mentoría que se llama Quantum y es una mentoría enfocada al crecimiento exponencial. Y durante todo ese tiempo, lo que yo me he dado cuenta a lo largo de trabajar con cientos de empresarios y emprendedores a lo largo de diferentes industrias y gente que se dedica también al área de las ventas con una empresa o en su trabajo y que gana en base a comisiones o agentes de bienes raíces o gente que se dedica a los mercados financieros y genera en base a productividad, me he dado cuenta siempre lo mismo, que el paradigma que tienen las personas es el que los condiciona y de cierta manera el que los estanca en una media promedio de ingresos, en una media de ingresos que están rondando constantemente la misma cantidad. Puede que a veces tengan momentos en donde puedan ganar un poco más de dinero, pero generalmente se van a compensar con tus meses malos. Y una vez que tú sacas la proyección, pues puedes saber que tus ingresos son muy similares. Y probablemente la mayoría de los objetivos que tienen las personas, cuando son personas objetivas, y cuando son personas razonables, probablemente digas, me gustaría crecer 30, 50% más mis ingresos el siguiente año. Probablemente, si seas muy ambicioso, digas, quiero ganar el doble, que ya es una meta que para la gran mayoría de las personas dirían, wow, eso es una locura, ¿sabes? Pero simplemente por el hecho de pensar en crecer 10 veces más tus utilidades o tu facturación, eso ya es algo impensable. Eso probablemente ni siquiera cabe en el paradigma de la mayoría de las personas y mucho menos el poderlo hacer en un reducido corto de tiempo. No estamos hablando de todo un año, sino en una temporada específica durante tu año. Bueno, quiero decirte que esto es posible haciéndolo a detalle dentro de mi mentoría Quantum, pero quiero explicarte el paradigma que nace detrás de esto y por qué esto puede ser un gran problema para ti. Quiero que te pongas a pensar en el trabajo que a ti te costaría poder lograr un 30 o un 50% más de aumentar tu facturación y aumentar tus ingresos. Probablemente puedas tener en mente todo lo que conlleva eso. Conlleva más inversión, más inventario, más trabajo, más logística, más estrés, más clientes. Todo ese proceso, aumentarlo gradualmente, ¿no? Aumentar el estrés 30-50%, la inversión, todo esto. Y vas a pensar así de acuerdo al paradigma que tú estás condicionado y en base a lo que tú vives. Y es lógico que tú lo vayas buscando de esa forma. Quizá puedes de repente tener algunas 2 o 3 opciones que se te vienen a la mente como alternativas para poder lograrlo de una forma más simple, por así decirlo, pero van a ir muy condicionadas hacia las actividades que ya llevas con el ingreso que te generan, poder generar algo similar aumentando tus esfuerzos. Entonces, el principal problema que yo veo dentro de todo esto es que ese resultado va a ser muy directamente proporcional a un aumento de esfuerzos, a un aumento de presupuesto,
a un aumento de logística, a un aumento de estrés, a un aumento de horas de trabajo para que tú puedas concebir esa realidad. Y probablemente sabes que así sería. Y probablemente esa sea la razón por la que no quieres, porque sabes que te va a involucrar ese desgaste emocional, de tiempo, financiero, etc. Y muchas veces dices, es que ya me siento bastante saturado, no quiero más. Pero si tú cambias el paradigma de pensar en un 20, un 30% más, ya y te pones a pensar ahora en cómo lograr aumentar un cero la facturación, es decir, crecer 10 veces más, entonces ya no puedes pensar de la misma manera, porque por muy trabajador que seas, por muy disciplinado, enfocado y organizado, no hay forma humana en cómo tú puedas trabajar 10 veces más. Simplemente no puedes dedicar 10 veces más tiempo, 10 veces más horas. No puedes. Aunque trabajaras 2 horas al día, ya tendrías que trabajar 20 horas al día. ¿Y dónde están tus horas de sueño? ¿Dónde están tus horas siquiera para bañarte, para comer, para hacer tus necesidades? Es imposible, no hay forma, ¿sabes? Entonces, eso me encanta porque cuando yo llevo ese punto a las personas, entonces las personas inmediatamente se ven la necesidad de cambiar forzosamente el paradigma porque no les funciona su paradigma actual. Y ahí inmediatamente tienes que cambiar de paradigma. Tienes que cambiar de la forma en cómo estás pensando y en cómo estás tratando de operar tu negocio. Ahí es cuando te obliga a hacerlo, no cuando estás buscando crecer un 20%, un 30, 50, 100%. Eso no te va a hacer un cambio de paradigma, pero sí un reto que tú sepas que simplemente con tu paradigma actual es incompatible, porque eso te va a hacer buscar la alternativa que sí sea compatible cuando verdaderamente le das seriedad a este objetivo. Yo te voy a poner un ejemplo. Imagínate que tú eres un corredor de maratonista y vamos a poner números aleatorios porque no tengo la cifra muy clara. Probablemente si tú te dedicas al running, pues vas a tenerlo más, pero vamos a poner que un maratonista o alguien que tiene un buen ritmo, que está en proceso, puede correr en 4 minutos por kilómetro. Un kilómetro en 4 minutos en promedio y así se mantiene durante todo su entrenamiento. Y yo de repente te pongo el trato de, oye, ¿sabes qué? Tienes que mejorar tu tiempo un 20%. Y entonces en lugar de correrlo en 4 minutos, ahora tienes que correrlo en 3 minutos, ¿sabes? ¿Qué va a ser lo primero que se te vendría a la mente? No, pues tengo que echarle muchísimas más ganas, correr con más ganas, correr como loco para poder alcanzar la cifra de los 3 minutos. Eso es lo que pasa cuando alguien me dice en su negocio que quiere crecer 20, 30, 50 o 100%, quiere duplicar de su negocio. Yo sé que lo que va a estar pensando y lo que va a estar haciendo es en correr como loco y empezar a duplicar sus esfuerzos, su tiempo, su energía, porque eso muchas veces sí lo puedes hacer y sí es viable y sí lo estás considerando y mucha gente cae en el error de que sí lo hace. ¿Y sabes que lo puedes lograr? Sí, por supuesto. Puedes correr un kilómetro en 3 minutos. Es alcanzable y es compatible. Claro que lo puedes hacer. ¿Vas a exigirte muchísimo más y vas a desgastarte mucho más? Pues evidentemente, pero lo vas a lograr. Pero si yo te dijera, ¿sabes qué? Tienes que correr un kilómetro en 30 segundos. Entonces ya no hay forma, ¿cierto? O sea, tú no puedes desarrollar la suficiente velocidad como para poder correr un kilómetro en 30 segundos. Ni aunque te prepararas en ser la persona más veloz del planeta, lo pudieras hacer. Es imposible. Eso sí no lo puedes lograr. ¿Qué te involucraría entonces forzarte esa decisión de ese paradigma de tengo que lograr un kilómetro en 30 segundos? Cambiar tu paradigma. Ok, no lo voy a lograr corriendo. ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo andar en bicicleta? ¿Puedo andar en coche? ¿Puedo intentarlo con un caballo? ¿Puedo intentarlo en un avión? ¿Sabes? ¿Puedo intentarlo con una motocicleta? Y, por supuesto, que vas a alcanzar un kilómetro en 30 segundos. Y, evidentemente, te va a costar mucho menos desgaste que intentar correr un kilómetro en 30 segundos. ¿Logras ver con esto que te estoy compartiendo la analogía tan clara? Así de clara como lo estás viendo, así realmente es lo mismo con tu negocio. Simplemente quiero que entiendas que el paradigma que te está condicionando de viéndolo la forma en cómo tú lo estás considerando, ese es el principal problema. No es porque no tengas oportunidades. De hecho, yo sé que tienes muchas opciones para poder crecer, muchas formas para poder hacerlo de la manera del 30, 50, 100%. Y ese es un gran problema. Tienes muchas opciones que pueden darte ese resultado. Pero, ahora te cambio el otro punto.
¿Cuántas opciones tienes para poder lograr un 10x? ¿Cuántas opciones tienes para poder crecer 10 veces ese resultado? Probablemente esas opciones, todas las opciones que te daban como alternativa poder generar un 20, 30, 50, 100, son incompatibles. Pero se va a destapar un camino y una opción que va a ser sumamente clara. Es decir, es que este camino sí me puede llevar a los 10x una vez cambiando el paradigma, ¿sabes? Entonces, se vuelve más simple porque no tienes tantas opciones. Generalmente te vas a dar cuenta que solamente es una opción. Y generalmente te vas a dar cuenta que solamente es ciertas actividades específicas las que te debes de enfocar para poder lograr esto. Es algo que yo denomino las zonas cuánticas. Cuando tú aprendes qué habilidades, qué características, en dónde debes de enfocar tu energía, que te produce un mayor apalancamiento, que te produce una mayor ampliación. Porque eso te da un resultado mucho, pero por mucho más potencializado. Y mira, simplemente con esto que te acabo de compartir, yo sé que en tu mente ya estás diciendo, claro, pues es que tiene sentido, es que no lo había visto de esa manera. Y esa es justamente la intención con la que hice este video. Ayudarte a irte replanteando los paradigmas actuales con los cuales tú estás partiendo y estás buscando planear y crecer tu negocio el día de hoy. Ese formato, ese paradigma puede ser el principal problema. Así que lo primordial que yo te invitaría a hacer es que cambies ese paradigma pensando en el número que tú quieres lograr, esa cifra que tú estás pensando, agrégale un 10, o sea, agrégale un 0, perdón. Y ahora pregúntate, ¿qué tendría que hacer para que esto fuera posible? Después de que tu mente te diga como 1000 veces, eso es imposible, después dile, bueno, si fuera por puro juego, ¿qué tendría que hacer para que esto fuera posible? Y el camino se vuelve mucho más claro. Y créemelo, es menos desgaste que el crecer 2 veces. Así que en estos breves minutos acabo de compartirte la fórmula que te va a cambiar la vida. Y bueno, si hasta aquí con este video tuviste algo de información de valor, pues me da muchísimo gusto. Quiero invitarte a que te suscribas a este canal, si aún no lo has hecho, para que puedas recibir la notificación el próximo video que vayamos a subir a continuación. Y también, si quieres que te enseñemos a implementar este nuevo paradigma para guiarte en un proceso de crecimiento exponencial, entonces házmelo saber a través de Instagram. Quiero que podamos interactuar. Quiero escuchar aquí dentro de este video, por lo menos, cuál fue tu mayor aprendizaje de este video que tuviste, y interactuamos en Instagram y dime, oye, acabo de ver el video sobre cómo crecer 10x y quiero saber cómo puedes ayudarme para hacer lo mismo con mi negocio. Con mucho gusto te vamos a poder regalar una sesión de consultoría donde vamos a analizar tu negocio y trazarte un plan de acción donde, si lo permites, te vamos a acompañar para que logres ese crecimiento exponencial. Así que me encantó tenerte en este video aquí de hoy, el día de hoy, y nos vemos en un próximo video.